Apraxia del habla infantil es un desorden en donde no hay una buena comunicación entre el cerebro, que es la coordinación, y los 72 músculos que tenemos que están involucrados en la producción del habla. Eso es lo que es apraxia en una explicación un poquito más científica. Para que pueda ser más entendible, ya lo que utilizamos mucho en este ecosistema, tanto los terapeutas como los neurólogos, como los padres, es explicar a la gente que es como el juego de teléfono descompuesto, cuando hay más de 10 personas involucradas en el juego. Alguien dice una pequeña frase al inicio y al final se va a obtener una frase completamente distinta a la original. Y eso es lo que sucede en un niño con apraxia. Piensa perfectamente bien lo que quiere decir, lo entiende, lo sabe, pero a la hora de o en el momento que quiere hablar, o no le sale bien o le sale muy distinto a lo que nosotros estamos acostumbrados. El habla en realidad es mágico. Cuando lo empezamos a entender, hay tanto, tanto involucrado en el habla, que es una maravilla que eh, 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 lo tomamos por un hecho cuando no es así. Eh, Algo que me gustaría incluir es un ejemplo que me comentó un experto de apraxia en mi primera conferencia de apraxia con Apraxia Kids. Y me dijo, el niño con apraxia, cuando está empezando con las terapias del habla, para él el aprender a hablar bien una nueva palabra es como para cualquiera de nosotros implicaría el esfuerzo necesario para tocar bien un instrumento de música clásica. A veces es un poco difícil explicarle lo que es la apraxia del habla a otras personas, pero yo lo que les recomiendo a los papás de mis clientes es que le expliquen a las otras personas que CAS es un problema motriz del habla, que el hablar es como caminar o cualquier otro movimiento. Simplemente es la coordinación de los músculos, es decir, el mensaje que va del cerebro para decirle a los músculos cómo se tienen que mover, con qué exactitud, con qué precisión se ve afectado. Entonces yo les digo a las personas, es como si uno se montara en un carro rentado que no ha manejado antes y uno no sabe con qué fuerza lo tiene que abrir. Entonces no es lo mismo montarse en el carro normal de uno que en un camión y abre el carro, la puerta con una fuerza gigante y no sabe, uy, la abrí muy grande. Es lo mismo que pasa en apraxia. Ellos saben qué quieren decir, cuáles son las palabras que quieren decir, pero no pueden coordinar los movimientos. Eso, así sería que como yo le explicaría apraxia del habla a una persona que no sabe qué quiere decir. ¿Cómo debería reaccionar como mamá o papá cuando en público alguien me dice, ¿por qué habla de esa manera tu hijo o hija? ¿O qué le pasa a tu hijo o a tu hija? Lo primero es respirar profundo. No voy a decir que no es complicada la pregunta, pero yo lo tomo como una oportunidad para crear conciencia y educación sobre qué es apraxia del habla infantil, porque no es culpa de ellos que no sepan. Entonces lo tomo como una oportunidad para, uno, ser muy asertiva y decir, no le pasa absolutamente nada, está haciendo su mejor esfuerzo y tiene una condición que se llama apraxia del habla infantil, donde los caminos del cerebro a la boca están rotos y para hablar no es tan fácil como para usted y para mí. Si quiere más información, con muchísimo gusto le puedo redirigir a mensajes, a diferentes recursos, no mensajes. Ay, qué bueno que haces esa pregunta. Me gustaría tomarme un momento para explicarte. Ella tiene una condición. Esta condición se llama apraxia. Esta apraxia es una condición que afecta realmente su capacidad para coordinar los movimientos necesarios para poder hablar de una manera fluida. Por eso, tanto tú como otras personas nos han preguntado por qué habla de una forma peculiar o diferente. ¿Qué pasa con esta condición? Significa que a veces puede actuar de manera diferente, diferente a lo que podemos esperar, a lo que estamos acostumbrados. Por ejemplo, puede que hable menos o a veces tenga dificultad para pronunciar algunas palabras correctamente. Sin embargo,
quiero que sepas que eso a ella no le afecta para nada en su inteligencia ni en su personalidad. Daniela además tiene una personalidad peculiar porque es muy amorosa, cariñosa, es mucho más inteligente algunas veces que algunos otros niños. Entonces, cuando estemos juntos y la veas actuar de esa manera peculiar o lo diferente como me acabas de preguntar, solo quiero decirte que recuerdes que ella simplemente navega por este mundo de la mejor manera, como ella lo puede hacer, haciendo todos los días su mayor esfuerzo para incorporarse y hacer que cada día sea mejor. Algunos puntos importantes que podemos contemplar para la apraxia del habla es que es un problema de de los movimientos, de la planeación de los movimientos y la coordinación para poder hablar. Un niño con apraxia del habla sabe lo que quiere decir, sabe cuáles son los sonidos que tiene que utilizar en esa palabra, hasta muchas veces saben cómo estructurar la oración, pero en el momento en que ellos tienen que recordar los movimientos que necesitan para la constante producción de un sonido, no pueden hacerlo. Entonces, cada vez que nosotros hablamos es como si creáramos una estampilla en nuestro cerebro de los movimientos que tenemos que usar y el habla se vuelve automática, como caminar, ¿verdad? Como cualquier movimiento. Entre más practicamos las palabras, más ágiles se vuelven nuestros músculos en poder coordinar ese movimiento. Entonces, es importante considerar que es un problema neurológico, que no hay debilidad de los músculos, no es porque estén débiles, no es porque hay un problema en el lenguaje y los niños no sepan qué decir, no es porque tengan un problema articulatorio que no sepan cómo producir un sonido específico, sino que es un problema del movimiento. Y también otra cosa muy importante es que muchas veces la apraxia del habla pura es muy rara y muchas veces hay cosas que vienen concomitantes con eso. Uno puede tener apraxia del habla y problemas de lenguaje o problemas de aprendizaje, problemas para leer y escribir. Entonces es muy importante ver todo el cuadro comprensivo porque la apraxia verbal pura es muy rara. ¿Cuáles son algunos puntos importantes que quiero dejar saber acerca de apraxia del habla infantil? 1, saben lo que quieren decir, entienden todo lo que oyen. Simplemente es un poquito más difícil que salga. Entonces, seamos conscientes de todo lo que hablamos enfrente de ellos, porque todo lo recuerdan y eventualmente todo lo repiten. Em, Hay que tomar las oportunidades para educar y compartir y crear conciencia para que poco a poco la vida de nuestras estrellas sea un poquito más fácil. Una forma de ser un buen amigo, un buen papá, una buena mamá, un buen tío, un buen primo, es aprender a ser una persona que escucha. Ese es uno de los superpoderes que nuestros chiquitos tienen, porque tienen que escuchar mucho antes de poder hablar. Entonces tenemos que escucharlos a ellos y darles la oportunidad que estén listos para hablar. Ser paciente y esperar que encuentre sus palabras. Ya sabemos qué van a decir y a veces por prisa o por facilidad queremos nosotros ayudarlos y decirlo, démosles chance. Y las cosas mejoran. El trabajo, todo lo que estás haciendo ahora, todo el tiempo invertido, todo el amor, toda la paciencia, tiene una recompensa.